Para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a darle lectura el versículo 16. Éxodo 20, 16. Si lo tenemos, vamos a leerlo todos al unísono. Dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora quiero invitarnos para que en Deuteronomio, pero el capítulo 5, Deuteronomio 5, le demos lectura al versículo 20. Deuteronomio 5, 20. Lo leemos, dice así: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, estamos en este lugar porque hemos sido convocados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, para que en la comunión de los santos te adoremos. En la comunión de los santos proclamemos tu gloriosa majestad. En la comunión de los santos también proclamemos tu poderoso evangelio, y en la comunión de los santos nos regocijemos de nuestra fraternidad cristiana. Señor, al ser expuesta tu palabra, nosotros al punto reconocemos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Y como aquel etíope cuando le preguntaron si entendía lo que leía, su respuesta: ¿y cómo si no hay quien me la explique? También nosotros, Señor, hacemos nuestra esta pregunta. Señor, de nada valdrá si tu Espíritu Santo no hace la obra en nuestros corazones. De nada valdrá, Señor, nada de lo que se explique y lo que se diga aquí, si tu Espíritu Santo no hace su tarea en nuestros corazones. Por eso te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu misericordia tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, para que tu poderosa palabra llegue hasta la fibra más recóndita de nuestra alma, y podamos conocer tu voluntad, y podamos entenderla, y que seamos movidos y sacudidos de tal manera que nuestro ser entero, que en la integridad de nuestras vidas, no haya otro deseo que el de solamente hacer tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos entonces con la exposición de el noveno mandamiento. Si ustedes comparan el versículo 16 con el del capítulo 20, con el versículo 20 del capítulo 5, veremos que el sentido y el contenido es el mismo. Dice el 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y si lo comparamos con el versículo 20 del capítulo 5 de Deuteronomio, dice: no dirás falso testimonio. ¿Notan la diferencia? No hablarás contra tu prójimo. Inician acá: no dirás falso testimonio. Entonces, contra tu prójimo. En el 25 también dice contra tu prójimo. ¿Cuál es la diferencia? Solo de orden sintáctico, por lo menos en la traducción nuestra, porque en hebreo las mismas palabras, la misma secuencia, la vamos entendiendo. En Éxodo la primera palabra es lo. La segunda, que quiere decir no. La segunda palabra es ha-a-ne. La tercera palabra es et, testimonio. Y la cuarta palabra es shaker. A ver si todavía están despiertos. Ahora escuchen la segunda frase de Deuteronomio. Velo. La primera letra ve significa y. Lo y no. Ahora escuchen la siguiente palabra.
Jaané, la misma que la anterior. ¿Sí? Berajá, la misma que la anterior. La misma que la anterior. La última palabra dice si es Shave. Voy a leer la última palabra de Éxodo 20, Shaker. La última palabra de Deuteronomio 5, Shave. Es la única diferencia que hay ahí. ¿A qué se refiere? Es precisamente nuestra tarea dar la explicación. El mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y de lo que deducimos de inmediato es que Dios aborrece la mentira. Ese es el punto. Y por tanto los hijos de Dios siempre deben de estar por la verdad. Noten, no dije siempre deben de decir la verdad, sino deben de estar por la verdad. No somos mentirosos, no. Simplemente estamos estableciendo las diferencias entre el pensamiento hebreo y el griego, ¿sí? Que es el que nos ha permeado en toda nuestra vida, ha moldeado nuestra cosmovisión, de tal manera que vemos e interpretamos la vida con modelos importados de la filosofía griega. Por eso decía, según este mandamiento, la pregunta que resulta es: ¿qué exige Dios en el 9º mandamiento? Dios exige que los cristianos debemos sostener, promover y defender la verdad. Cuando el Señor dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, Él está diciendo que los cristianos deben estar siempre por la verdad, y por tanto los cristianos deben sostener, promover y defender la verdad. Igual que los mandamientos anteriores, nos va a llevar algunos domingos, algunas semanas, para ir explicando palabra por palabra, tilde por tilde, como ustedes saben que acostumbramos a hacerlo. Hoy abordaremos solamente el primer punto: sostener la verdad. ¿Sí? Recuerden, los cristianos deben sostener, promover y defender la verdad. ¿Qué significa esto de que los cristianos debemos de sostener esa verdad? De manera que a la pregunta ¿qué exige el 9º mandamiento?, la respuesta que daremos al punto es: el 9º mandamiento exige que sostengamos la verdad. Para eso estamos comprometidos los cristianos. Nosotros los cristianos siempre debemos estar sosteniendo la verdad. Y para sostener la verdad, por sostener, por supuesto, entendemos que significa mantener en firme algo. Debemos mantener en firme la verdad. Pero además, esta palabra sostener significa continuar con firmeza en algo. No se vale echarse para atrás, no se vale darse la media vuelta. Siempre con el rostro hacia el frente estaremos firmes en sostener la verdad. En esto, a algunos hermanos se les ha ido la vida. Algunos han muerto en la hoguera, otros ahorcados, otros aserrados, pero ellos permanecieron firmes en la verdad. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para sostener la verdad? La respuesta es: 1, amar la verdad; 2, confesar la verdad; y 3, preservar la verdad. No nos hagamos chorros y bolas. El tema de hoy es sostener la verdad. ¿Cómo vamos a sostener esa verdad?
Dios está demandando de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de los ancianos, que nosotros estemos siempre por la verdad y que sostengamos esa verdad. ¿Cómo vamos a lograr ese mandamiento? ¿Cómo vamos a cumplir con esa exigencia de parte de Dios para nosotros? La primera manera es amar su verdad por encima de todas las cosas. La segunda es confesar esa verdad. Recordarán, nuestro Señor Jesucristo dijo: no se enciende una luz para guardarse debajo de un almud. Acuérdense, el almud era una caja así, como, bueno, no sé, aquí sí. No, nuestros jóvenes no saben qué es un cuartillo, ¿verdad? Un cuarterón, ¿verdad? ya se ve de música, ¿no? El cuartillo es una medida de granos, ¿sí? Un cubito así, más, no sé, equivalente como un kilo, como más de un kilo, ¿verdad? Un kilo, y ese le echan el maíz, los granos, y le rasan, y ese era el cuartillo. Es una cajita, simplemente la voltean. Esa es más o menos la idea de un almud. Una caja volteada, si usted mete esa luz, ¿qué va a pasar? Se apaga, ¿verdad? Se apaga. Y eso es lo que decía el Señor, ¿sí? No se enciende una luz para guardarse debajo de un almud. Entonces nosotros tenemos que, en donde estemos parados, decir: esta es la verdad. Si estamos diciendo que esto es mentira, debemos luego de inmediato decirles: mientes con todos los dientes, ¿sí? Y eso, hermanos, a veces nos compromete, ¿sí? Porque entonces al que le vuelan los dientes es a nosotros, ¿verdad? Y como no queremos gastar, pues mejor decir: calladita te ves más bonita. No, hermanos, esos solo son dicharachejos del populacho, hermanos. Para nosotros es la palabra y punto. ¿Cómo vamos a sostener la verdad? Amando esa verdad, confesando esa verdad y presentando esa verdad. Entonces, en primer lugar, para sostener la verdad, tenemos que amar la verdad. Pero no se puede amar lo que no se conoce. Y si no, pregúntenle a doña Areli: ¿ama usted a su nuera? Todavía no se la presentan, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo se va a amar lo que no se conoce? ¿Cómo van a amar nuestros hijos la palabra de Dios si no la conocen? Si no se las instilamos, si no se las damos, si no se las permeamos, si no los saturamos con la palabra. Ellos dicen: ya me tienes harto, tu palabra, iglesia, iglesia. Ah, sí. ¿Y cuántas horas les lavan el cerebro en las aulas de las universidades? ¿Son neutrales? No, de ninguna manera. Pero ahí están los papás aventando a los hijos. El Salmo dice, Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? Y los ponemos frente a una planta docente de paganos, de incrédulos. Ahí están nuestros hijos. Vean, hermanos, y en eso no hemos reflexionado. Eso no lo hemos percibido. ¿Cómo entonces vamos a amar la verdad si no la conocemos? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Conocer la verdad. Por ello, nuestra primera tarea es conocer la verdad para poder amarla. Pero debemos acercarnos con un corazón sincero y no como Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y que se sienta así: a ver, vente, vamos a tomarnos un cafecito, le dijo Pilato. A ver, explícame, ¿qué es eso de qué es la verdad? ¿Qué hizo Pilato? ¿Todavía no llegan a esa página? Sí, lavó las manos. No, antes de eso ya las tenía muy sucias de por sí. ¿Qué pasó, hermanos? Se dio la vuelta. Se dio la vuelta. ¿Qué es la verdad? Y se va, ¿sí? ¿Qué es? La verdad es que no quieren escuchar la verdad, porque ya tienen su verdad. Ese es el punto. ¿Qué es la verdad?
Si le preguntamos a fulano, va a decir, esta es la verdad. Si le preguntamos a sutano, va a decir, esta es la verdad. Si le preguntamos a mengano, va a decir, pues ni tú ni tú, mira, es esto. ¿Sí? Y entonces pues ha nacido el concepto de tesis, antitesis y síntesis. Tesis, el que plantea su verdad. Antitesis, ven que no es cristiano eso. Antitesis, el que la contradice. Y el cobardón, pues ni tú ni yo, mira, mejor hagamos una síntesis, ¿no? Sí, para que no se me enoje uno y no se me enoje el otro. ¿Qué es la verdad? Así, hermanos. La verdad se convierte en algo relativo, porque es la verdad mía frente a su verdad o frente a su verdad, y pues nunca vamos a estar de acuerdo. De hecho, hemos demostrado como humanidad que nunca hemos estado de acuerdo. Sí, por eso dicen, no, todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones llevan a lo mismo. Ahí está el punto, hermanos. Eso es precisamente a donde nos lleva, ¿sí? Para poder conocer la verdad, necesitamos un punto de referencia. Necesitamos un absoluto que lo califique a usted y un absoluto que me califique a mí, un absoluto que nos califique a todos, y todos tenemos que pasar por ese sedazo, todos tenemos que pasar por esa lupa. Ante esa lupa, entonces se va a decidir cuál es la verdad. Ese es el punto. Para los cristianos, solo hay una verdad. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego afirma, tu palabra es la verdad. El punto de partida del cristiano es la palabra de Dios. Primero, la palabra. Luego, en todo y por todo, la palabra. Y de manera consistente y pertinente, siempre será la palabra. Eso ya es prejuicio, sí, es una confesión de fe, sí. Pero también Pancho Nopales tiene su credo. Y también San Juan de las Esquinas tiene su credo. No es neutral. Él tiene una fe, yo tengo otra fe. Él empieza, él parte de esa fe, yo también parto de una fe. Y nuestra fe es que esta es la palabra de Dios. Aquí partimos, ¿sí? Otros parten, bueno, nosotros decimos, la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otros dicen, no es cierto. Mira, el carbono 14 dice que bla, 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 y tenemos tantos millones. Es su fe, es su religión, ¿sí? Pero no me venga aquí con que no es religioso. Es religioso, eso es religión. La filosofía del evolucionismo, la religión del evolucionismo, hermanos, ¿sí? Para eso son nuestros debates en FIDEC. Allí es donde planteamos estos problemas y es ahí donde los discutimos. De manera, entonces, hermanos, que nosotros debemos partir, entonces, de la verdad que es la Escritura. Brevemente, para algunos será repaso y para otros entenderán por qué afirmamos categóricamente que el punto de partida es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien lo puede leer? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme A las palabras de Dios. a la palabra de Dios. Entonces,
Nuestro primer punto de partida es la palabra de Dios. Este es el pusto del cristiano. Pu, adverbio griego que significa de o desde. Pusto, esta palabra que significa donde apoyarse, donde partir, ¿sí? Un punto de donde partir, un punto de apoyo. No estamos de acuerdo, bueno, no sé si tiene algunas, por supuesto que sí, pero ese principio arquimediano, ¿recuerdan? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, ese es lo que significa justo un punto de apoyo. Entonces, donde nosotros comenzamos, donde nosotros iniciamos es con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, toda verdad tiene que ser llevada ¿a dónde? A la palabra de Dios. Tu verdad, mi verdad, la verdad, su verdad, todas esas verdades tienen que ser calificadas por la palabra de Dios. Efesios 2:20. ¿Alguien lo puede encontrar y leer? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Insisto y repito, estoy hablando ante cristianos, me estoy dirigiendo a cristianos. Yo sé que Pancho Nopales no comparte esta visión nuestra, ni San Juan de las Esquinas, yo lo sé, lo sabemos muchos de nosotros, y claro, pues estamos dispuestos a compartir nuestra fe. Pero si usted y yo somos cristianos, entonces nosotros sí tenemos la obligación de venir a esto, a la Escritura, porque esto es lo triste y esto es lo doloroso, ¿sí? Que entonces dicen, mira, la Biblia dice así, pero la realidad es esta. No, un momento, la realidad es Dios. Él le da significado a las cosas, no es lo que tus ojos dicen o lo que tus ojos ven. No, y todavía algún cristiano dice, pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y lo toman como héroe. Pero no recordamos el reproche de nuestro maestro. Tomás, creíste porque me viste. Bienaventurados son los que creyeron y no me vieron. Además, la vista engaña, hermanos. ¿Se acuerdan de sus clases de física? ¿Sí? Nos pusieron ese circulito con varios colores, ¿no? Y de repente le empiezan a dar vuelta y solo vemos un color. Y todos decimos, no, lo que vean mis ojos, ¿no? Y lo que vemos ahí es blanco, y cuando paran, pues son un montón de colores, ¿sí? Entonces vean cómo la vista no puede ser una referencia absoluta. La vista nos engaña, hermanos. Pero ¿cómo le damos crédito a la vista? Lo vi en la tele. Oigan, hermanos, pues lo siento, no puedo tener otra opinión. Taradiza y tarasteca, ¿sí? Sí, porque nos tiene todos atarantados, ¿no? Con sus programas ahí, ambos ahí. Nomás porque lo vimos ahí, ya es verdad. O lo vi en internet, porque esa es la novedad ahora. No, hermanos, no todo lo que está en internet es digno de confianza. Hay mucha basura allí, sí, hay mucha basura también allí, y debemos tener un espíritu muy crítico, hermanos, ¿sí? Entonces hay que tener, la vista no es una referencia, entonces nos manda a la Escritura. Dice Efesios, edificados, se está refiriendo a los creyentes, sobre fundamento. Ahí está, hay un fundamento, punto de partida, de los apóstoles y los profetas. Ahí debemos de recurrir, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El testimonio de los apóstoles lo encontramos ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. El testimonio de los profetas, ¿en dónde lo encontramos? Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo? Edificado sobre el fundamento de la Biblia.
edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre el fundamento de las Escrituras. Ahí debemos de partir. Pero yo les apuesto que si les digo que la química debe comenzar ahí, que la física debe comenzar ahí, que la economía, pues este loquito hay que darle algo ahí, ¿no? Para que se centre. ¿Sí? Porque nos han engañado a partir del siglo XVIII, hermanos. Ahí nos separaron, ¿sí? Y allí nos dividieron. Esto es secular y esto es religioso. Mira tú, pastorcito, allí con su Biblia, haz lo que quieras en tu iglesia, pero aquí en el aula universitaria, aquí no entra. No, pues claro, no. Pero Marx, Hegel, Engels, ellos sí pueden entrar. ¿Qué es que son objetivos? Si fueran objetivos, pues permitirían que también entráramos nosotros, ¿no? El hombre es religioso, hermanos. No lo podemos esconder. Les comentaba que en alguna ocasión tuve la oportunidad de dar una conferencia en una universidad a unos jóvenes de posgrado para el doctorado. Pues yo me esperaba las preguntas, ustedes saben, ¿no? Sí, esas preguntas que nos dan en las aulas científicas. Bueno, estuvimos en esas áreas, ¿no? En las áreas científicas. Pues digo, pues sí, esa era la... No, hermanos. Cuando terminó me hacían de preguntas de María, del purgatorio. Esas eran las preguntas, hermanos, sí. Entonces, no, hermanos, somos tras del microscopio, tras del bisturí, tras del costotomo, sobre los aparatos, sobre la probeta, la pipeta, la bureta. Hay ahí hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Qué sabe usted sus dolencias? ¿Qué sabe usted de sus angustias? Hay un hombre de verdad y hay una mujer de verdad, con ansias, con anhelos, con preocupaciones, con etcétera. Ahí, hermanos, hay un hueco muy grande. Y es el hueco que han dejado por abandonar a Dios. Porque no hemos tomado esto como punto de partida. Hermanos, si solo cumpliéramos los 10 mandamientos, nada más con que los cumpliéramos. Hermanos, ¿a poco tuvimos, pues sí, es en el buen sentido de la palabra, un debate por ahí con unos hermanos? No, pero que Dios permitió que las lenguas y que por eso... No, un momento. Dios no ha permitido. Dios ha dicho, esto es lo que quiero. El hombre que es contumaz, el hombre que es rebelde, es un apóstata y desobediente, esa es otra cosa. Dios ha dicho, no matarás. No ha permitido que el Chapo y que etcétera y etcétera mate. No, de ninguna manera. Siempre tendrá y pesa sobre sus conciencias el juicio divino que les vendrá. Además, mencionamos, para tener una referencia de la verdad, debemos ir primero a la verdad. En segundo lugar, en todo y por todo, debemos de ir a la palabra de Dios. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjense dónde nos manda el profeta. A la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera. Y al testimonio, el de los profetas. Vive Jehová que vive en los cielos y habita en toda la tierra. Dios ha dicho así. Ahí está el testimonio de los profetas. Y eso es lo que está diciendo Isaías. A la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto, ahí lo dice de una manera, en un eufemismo. ¿Sí? Eso es una manera bonita. El que no hable conforme a esto está loco. Así es, ¿sí? Comparamos. Lucas 24:27.
versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vean, en ese encuentro del maestro con los caminantes de Maús, se les olvidó la palabra. Estaban tristes. ¿Murió Jesús? Pues sí. Pero se les olvidó que él había dicho que al tercer día resucitaría. ¿Sí? Se acerca el Señor y dice, ¿desde dónde? Desde Moisés. O sea, toda la escritura está hablando, cuando dice Moisés, ¿sí? Está hablando de todo lo que llamamos hoy, le llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces dice, por todas las escrituras, siguiendo por todos los profetas, o sea, toda la Biblia, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, la verdad siempre debe ser confrontada con ese absoluto que es la palabra de Dios. Y versículo 32, perdón, Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos ni de ellos quitarás. Gracias. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Hermanos, no hay disyuntiva. Solo hay una alternativa frente a la palabra de Dios: obediencia. Si usted no lo hace, está en desobediencia. Usted es un rebelde, un traidor al pacto, y tendrá sus efectos. Perdonen lo folclórico que yo lo diga, después no chille, aguántese, ¿sí? Porque, sí, sufrimos las consecuencias. Cuando nos salimos de la palabra, va a haber un efecto, ¿sí? Rompa usted una ley y va a tener el efecto. Rompa la ley de la gravedad, ¿sí? ¿De qué es? Desde la latino, y no le va a alcanzar para el cirujano, ¿sí? Calvino decía, la escritura no está sujeta a pruebas y argumentos. La subiríamos entonces al mismo nivel. Spineman menciona, toda la escritura es total y permanentemente normativa. De ahí partimos, hermanos, ¿sí? Para todos. Pero finalizamos este punto. Decíamos que tenemos que conocer la verdad, amar la verdad, y para amarla tenemos que conocerla. Tenemos que tener ese punto de referencia que es las escrituras. Así que, de una manera consistente, siempre debemos recurrir a la palabra. Romanos 12. Romanos 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Gracias. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir aquí profecía? Miren, yo les podría explicar, hermanos, P por R y letra por letra, qué significa profecía. Pero la verdad, hermanos, ustedes no lo ven desde aquí, pero ya llevo 3/4 partes de la audiencia dormida. Digo, el problema es el calorcito que tenemos, ¿sí? Pero profecía significa hablar de la palabra. Eso es profetizar. Dice, tenemos la profecía más segura. Al hablarla y explicarla, estamos profetizando. Por eso dice entonces el apóstol, tenemos la profecía, ¿sí? Sí, y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí un momentito. Algunas traducciones yo he visto que dice, úsala conforme a tu fe. Parece que, si dice, ahí parece ser que entonces el juez soy yo.
soy el que critico la palabra. Mira, tu palabra aquí dices verdad, pero acá como que no dices la verdad. A esas conclusiones llegaron algunos teólogos como Barth. La palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea que unas partes sí son palabra de Dios, otras partes no son palabra de Dios. A ese punto nos lleva. No. Tenemos que recurrir al idioma original. Úsese conforme a la medida de fe. En griego leemos kata, en analogian, tes pisteusi. Si no le entendieron, no se preocupen, yo tampoco. Ahorita vengo, voy a consultar un diccionario, a ver qué encuentro. No. La palabra clave aquí es ten analogía, que es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Ana, a, o a través de. Logian es la palabra. La medida de la fe es la palabra. No usted, no yo. Vean, por eso decimos, la verdad la vamos a encontrar solo en la palabra. Su verdad, mi verdad, todas estas verdades deben de ir, ¿qué? Al absoluto, que es la palabra de Dios. Dice, repito entonces, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ten analogía. La medida de la fe es la palabra. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, tenemos que entender esto bien. Y comparemos con 2 de Corintios 10:13. ¿Alguien si lo encuentra, lo lee por favor? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Vean con calmita, ¿sí? Pero nosotros no nos gloriaremos. ¿Tú me vas a enseñar a mí? Yo tengo 80 años y tengo más de 60 leyendo la Biblia. Tú me vas a enseñar a mí. Toda mi vida he sido maestro de escuela dominical. Tú me vas a enseñar a mí. Yo soy doctor en teología. Tú me vas... No, un momento. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, no. Tu conocimiento, mi conocimiento, su conocimiento, el conocimiento de todos debe venir aquí, a la Escritura, siempre calificado por la Escritura. Dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado. ¿Sí? Conforme a la regla que Dios ha dado. ¿Y cuál es la regla que ha dado? ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo termina? Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué exige el 9º mandamiento? El 9º mandamiento exige que estemos por la verdad. El 9º mandamiento nos pide que sostengamos, promovamos y defendamos esa verdad. Y debemos comenzar por ser nosotros los primeros que sostengan esa verdad. Fue la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, ¿recuerdan? Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ya se me olvidó la otra parte. Todavía no llega en esa página. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, es decir, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Columna sostiene y baluarte. ¿Qué ojo que traes? Bueno, no, eso no lo haría yo, por supuesto, ¿no? Es decir, para defender esa verdad, ¿sí?
Debemos de estar prestos de inmediato. No, espérate. La Biblia tiene muchos errores. Menciónamelos. ¿Sí? Para comenzar. Ahí está. Porque en su mayoría, para ser sinceros, no la ha leído. Entonces, ¿cómo se atreve a criticar algo que no ha leído? Segundo, si lo leyó, pues lo leyó solo una vez así, vuelo de pájaro. No de la manera como usted y yo lo leemos, poniendo sentido a toda la Escritura. Concluyendo entonces, hermanos, como ya se ha mencionado, no se puede amar lo que no se conoce. Por eso debemos ponderar en que en este lugar, por sobre todas las cosas, la Escritura debe ser el punto central y el eje de todo el movimiento nuestro. Por ello, debemos esmerarnos como padres, como iglesia y como instituciones, la escuela, la empresa, la política, todas las esferas, en enseñar la Sagrada Escritura y su relevancia para cada una de las esferas de la vida. La palabra, la única verdad, es el absoluto con el cual medir toda afirmación humana. Por tanto, ¿qué debemos de hacer para conocer la verdad? Leerla. ¿Hacemos una encuesta? ¿Cuántos capítulos leímos hoy? Comenzamos con la hermana Silvia, tiene ansias por decirnos, he leído 50 capítulos esta semana. ¿O seguimos con Anaí? ¿O seguimos por allá? Bien. Por eso nos dan la vuelta los aparentemente conocedores de la Biblia, los fastidios sin Jehová. ¿Sí? Entonces necesitamos leer, hermanos, sistemáticamente esta palabra de Dios. Y hay niños que tienen ya su iPhone, pero no tienen Biblia. ¿Sí? Sus tenis Nike, ¿sí? Pero ni nadie tienen. Entonces, hermanos, hay que leerla, enseñarle a nuestros hijos que la lean. Pero no solo leerla, hay que estudiarla. Pero además, enseñarla. Para eso fueron escritos los catecismos, para ayudar a los padres. Los padres se tienen que sentar con los hijos, ¿sí? Sentar en las tardes, en las noches, con la esposa, con los hijos y estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Esto ya los papás no lo hacemos. Esto ya quedó en el olvido. El papá anda correteando la chuleta, ¿sí? Porque no lo dejan entrar si no llega con el cheque. Digo, son cosas que debemos, sí tienen su función y su razón, hermanos, pero se nos ha olvidado, ¿sí? Algo fundamental. Hermanos, como padres, tenemos que enseñarla y decirles a nuestros hijos que también ellas se las enseñen a sus hijos. Una vez escuché de un poeta que hablaba de la enseñanza y esta frase me impactó: porque al enseñar soy enseñado. Tome el catecismo, enséñenlo a sus hijos y verá que usted el primero que va a aprender es usted. Así que, hermanos, los cristianos debemos sostener la verdad, y para sostener la verdad primeramente tenemos que amarla. Vamos a orar. Padre Santo, primeramente llegamos con gratitud ante tu altar por traer a nuestro corazón y a nuestra memoria, Señor, lo que tu palabra para nosotros debe significar. Pero al mismo tiempo, Señor, avergonzados, porque hemos sido negligentes en nuestra tarea para con nuestros hijos, para con nuestros nietos. Como iglesia, Señor, no hemos atendido debidamente a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, Señor, y a todos ellos tenemos que enseñarles tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes
Danos la sabiduría de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, para poder cumplir con este mandamiento tuyo. Porque cuando dices, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, nos estás poniendo del lado de la verdad para que sostengamos esa verdad. Ayúdanos a ser los primeros en sostener esta verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.